Wesker. La potente voz de Barry resonó multiplicándose por el eco de la estancia. Capitán Wesker. Se dirigió al trote hacia una hilera de arcos que había en la parte trasera de la estancia mientras le gritaba a Jill. No salgas de la sala. Jill se dirigió hacia las escaleras, sintiéndose casi mareada. Primero Chris, y ahora el capitán. No habían estado fuera ni 5 minutos, y él había dicho que no se movería. ¿Por qué se habría marchado? Miró alrededor en busca de signos de lucha, de un cartucho de bala, de una mancha de sangre, pero no había ninguna señal que indicara que había ocurrido. Barry apareció al otro lado de la gigantesca escalera, meneando la cabeza mientras caminaba lentamente de regreso hacia ella. Jill se mordió el labio inferior al tiempo que fruncía el entrecejo. ¿Crees que Wesker se ha encontrado con una de esas cosas? Preguntó. Barry lanzó un profundo suspiro. No creo que fuese la policía de Raccoon City la que apareciera y se lo llevara así de golpe. Además, si hubiese estado metido en problemas, habríamos oído disparos. No necesariamente. Puede que le hayan tendido una emboscada o que lo hayan arrastrado lejos de aquí. Se quedaron en silencio unos momentos, pensando. Jill todavía estaba un poco afectada por el enfrentamiento cara a cara con el cadáver andante, pero pensaba que al menos había aceptado los hechos con bastante facilidad. Los bosques que rodeaban Raccoon City estaban infestados de zombies. Después de toda una vida leyendo malas novelas sobre asesinos en serie, ¿tan difícil es aceptar la idea de un zombi caníbal? En cierto modo, no lo era, ni tampoco el hecho de los perros asesinos ni la mansión mantenida en buen estado en secreto. No se podía negar su existencia. La pregunta era, ¿por qué? ¿Tenía la mansión algo que ver con los asesinatos? ¿O simplemente los zombies habían entrado a saco al igual que habían hecho en el bosque de Raccoon City? ¿Fue esa criatura lo último que vieron Becky y Pris? Rechazó aquella idea de forma casi violenta. Pensar en las niñas en ese momento sería un error muy grave. ¿Qué hacemos? ¿Damos una vuelta en su busca o nos quedamos aquí esperándolo? Preguntó por fin Jill en voz alta. Vamos a echar un vistazo. Ken logró llegar hasta aquí. Es posible que los demás Bravo estén en algún lugar de la casa. Es muy fácil perderse aquí. Chris. Barry dejó de hablar y medio sonrió, aunque Jill advirtió una sombra de preocupación en su mirada. Chris y Wesker se han perdido, continuó diciendo, pero los encontraremos. Va a hacer falta algo más que un par de tíos tiesos andando para causarles un problema a alguno de ellos. Se metió la mano en uno de los bolsillos de su chaleco, sacó algo que tenía envuelto en un pañuelo y se lo entregó. Ella sintió las pequeñas formas metálicas a través de la tela y supo inmediatamente qué era. Te devuelvo las que me diste para prácticas durante el último mes, le dijo. Supongo que tú sabrás utilizarlas mejor. Jill asintió y se metió las ganzúas en el bolsillo de la cadera. Barry se había sentido interesado por su antigua profesión, y ella le había prestado unos cuantos elementos de su antiguo arsenal de herramientas, que incluía varias ganzúas y unas cuantas palanquetas. Quizá podrían ser útiles. El pequeño bulto que le había dado Barry se quedó encima de algo duro y de formas redondeadas. El ordenador de Trent. Con toda aquella agitación, se había olvidado por completo del extraño encuentro en los vestuarios. Abrió la boca para decírselo a Barry, pero la cerró inmediatamente cuando recordó el enigmático aviso de Trent. Si yo fuera usted, no le mencionaría a nadie esta pequeña conversación. Que le dieran. De todas maneras, había estado a punto de decírselo a Chris. ¿Y dónde está Chris ahora? ¿Quién dice que las terribles consecuencias de las que le advirtió Trent no han ocurrido ya? Jill se dio cuenta de lo que estaba pensando y tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse de sí misma. Lo que había ocurrido con Trent probablemente no tenía nada que ver con el embrollo en que estaban metidos, y no importaba si podía confiar o no en Barry. De lo que estaba segura era de que no confiaba en Trent. De todas maneras, decidió no contarle nada a Barry, al menos hasta que supiera qué contenía el pequeño ordenador. Creo que deberíamos dividirnos, dijo Barry. Sé que es peligroso, pero tenemos que cubrir mucho terreno. Si alguno de los dos se encuentra con alguien, nos reuniremos aquí.
Utilizaremos esta sala como base. Barry se frotó la barbilla con una mano mientras clavaba una dura mirada en los ojos de Jill. ¿Estás preparada, Jill? Podríamos buscar juntos, si no... No, tienes razón, Barry, admitió ella. Yo me encargo del ala oeste. A diferencia de los policías, los miembros de los Stars rara vez actuaban por parejas. Eran entrenados para que vigilasen sus propias espaldas cuando actuaban de forma independiente en situaciones peligrosas. Barry se limitó a sentir en silencio. Muy bien. Yo regresaré por donde hemos venido e intentaré convencer a alguna de esas puertas para que se abra. Mantente siempre ojo visor en busca de una vía de retirada. Ahorra munición y ten cuidado. Tú también. Barry sonrió al tiempo que levantaba su Colt Python. No te preocupes por mí. No quedó nada más por decir. Jill se dirigió en línea recta hacia las puertas de la pared oeste que Wesker había dejado sin abrir con anterioridad. Barry, a sus espaldas, se apresuró a entrar en el salón comedor. Oyó cómo abría y luego cómo cerraba la puerta. Estaba sola, y no pasa nada. Las puertas pintadas de azul se abrieron suavemente, sin ofrecer resistencia, y dejaron al descubierto una habitación pequeña y envuelta en sombras, también pintada con diferentes tonos de azul. Estaba tan vacía y silenciosa como la sala principal. Unas pequeñas lámparas iluminaban débilmente las pinturas enmarcadas y colgadas de las oscuras paredes. En el centro de la habitación había una gran estatua de una mujer sosteniendo una urna sobre un hombro. Jill cerró la puerta tras de sí y esperó hasta que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Entonces vio las dos puertas que se encontraban justo enfrente de la puerta por la que ella había entrado. La que se encontraba a la izquierda estaba abierta, aunque había un pequeño cofre justo delante de ella, lo que impedía el paso. Era poco probable que Wesker hubiera pasado por allí. Se dirigió hacia la que se encontraba a la derecha e intentó abrirla, cerrada con llave. Suspiró y extendió la mano hacia el paquete de ganzúas, pero dudó por un instante al sentir el peso del ordenador del bolsillo. Veamos qué es lo que el señor Trent cree que es tan importante. Lo sacó y lo estudió durante unos momentos. Luego pulsó un botón y la pantalla del tamaño de una carta se encendió. Después de pulsar unas cuantas veces más, aparecieron varias líneas escritas en el pequeño monitor. Las leyó y reconoció unos cuantos nombres y fechas que habían aparecido en las noticias de los periódicos locales. Aparentemente, Trent había recopilado todos los artículos que había encontrado sobre los asesinatos y las desapariciones en Raccoon City, además de los artículos sobre los Stars. Aquí no hay nada nuevo. Jill fue pasando página tras página del monitor, preguntándose a dónde quería llegar el tal Trent. Encontró una lista de nombres después de todos los artículos. William Birkin, Steve Keller, Michael Dees, John Howe, Martin Crackhorn, Henry Starton, Ellen Smith, Bill Rabbitson. Jill frunció el entrecejo. Ninguno de los nombres le resultaba familiar, excepto... ¿El amigo de Chris no se llamaba Bill Rabbitson? ¿El que trabajaba para Umbrella? No estaba segura. Tendría que preguntárselo a Chris. Eso suponiendo que lo encontremos. Aquello era una pérdida de tiempo. Tenía que comenzar a buscar a los demás Stars. Pulsó el botón de avance para llegar hasta el final del archivo y apareció una imagen. Unas pequeñas líneas dispuestas en formas geométricas. Había cuadrados y largos rectángulos, con pequeñas marcas que comunicaban las distintas cajas vacías. Debajo del dibujo había una línea de texto con un mensaje tan enigmático como cabría esperar de alguien como el señor Trent. Llaves de caballero, ojos de tigre, 4 heráldicas, puerta de la nueva vida, este águila o este lobo. Vaya, cuán esclarecedor. Esto lo explica todo, ¿verdad? Se dio cuenta de que el dibujo era una especie de mapa. Parecía el plano de una planta de edificio. La zona más amplia ocupaba el centro,
y la zona un poco más pequeña se hallaba a la izquierda. Jill sintió que el corazón le daba un salto. Se quedó mirando fijamente la pequeña pantalla mientras se preguntaba cómo demonios lo había sabido Trent. Era la primera planta de la mansión. Pulsó de nuevo el botón de avance y en la pantalla apareció lo que solo podía ser la segunda planta de la mansión. Las formas correspondían a las del primer mapa. No había nada después del segundo mapa, pero aquello era más que suficiente. Por lo que a ella correspondía, no le quedaba la menor duda de que la mansión Spencer era el origen de la ola de terror que azotaba a Raccoon City, lo que significaba que las respuestas se encontraban en algún lugar del edificio, a la espera de ser descubiertas. El zombi gruñó cuando Chris le disparó 2 veces a quemarropa en el estómago. El sonido de impacto de los proyectiles fue absorbido por su carne rancia, y el cadáver andante cayó sobre él a tiempo que expedía una bocanada de aire apestoso sobre su rostro. Chris lo alejó de un empujón mientras se le formaba un nudo en la garganta por las arcadas. Sus manos y el cañón de su arma estaban llenos de fluidos viscosos que goteaban. La criatura se derrumbó en el suelo, con sus extremidades moviéndose todavía de forma espasmódica. Chris retrocedió al mismo tiempo que limpiaba el cañón de su arma en su chaleco antibalas, mientras intentaba por todos los medios no vomitar. El zombi de la sala había sido un cuerpo reseco, encogido y lleno de pellejos, pero este estaba fresco. Sí, esa era la palabra adecuada. Necrótico, repleto de pus, húmedo. Tragó saliva con dificultad, y el ansia por vomitar poco a poco pasó. No es que tuviera un estómago delicado, pero aquel olor... Dios. Recupérate. Puede que haya más por ahí. La sala en la que había entrado estaba compuesta completamente por maderas oscuras y se hallaba en silencio. Por unos instantes solo percibió el sonido del latido de la sangre en sus oídos. Bajó la vista al cuerpo que yace a sus pies y se preguntó qué era, qué había sido. Había sentido su aliento cálido y apestoso en su propio rostro. No era un cadáver reanimado, aunque lo pareciese. Decidió que aquello no tenía importancia. A todos los efectos pertinentes, era un zombi. Había intentado morderlo, y criaturas como aquella ya habían devorado una parte de la población de Raccoon City. Tenía que encontrar un camino de regreso hacia el resto del grupo, y tenían que salir de allí todos juntos para conseguir ayuda. No disponían de la potencia de fuego suficiente para hacer frente a aquella situación ellos solos. Sacó el cargador vacío de la pringosa arma y lo sustituyó por otro lleno. Sintió que se le encogía el pecho por la tensión. Solo le quedaban 15 balas. Tenía un cuchillo Bowie, pero la idea de enfrentarse a un zombi solo con un cuchillo no le atraía en absoluto. A su derecha había una puerta de aspecto sencillo. Chris tiró del pomo, pero estaba cerrada con llave. Se quedó mirando el cerrojo, y no le sorprendió ver que en él había un pequeño grabado con la forma de lo que parecía ser una armadura. Espada, armadura... Desde luego aquello estaba relacionado de alguna manera. Avanzó a lo largo de la amplia sala, atento al menor ruido y realizando frecuentes inspiraciones profundas por la nariz. Los restos de podredumbre que le cubrían el chaleco y las manos hacían difícil detectar la presencia de algún otro mediante el olfato, ya que el olor lo cubría por completo, pero podía ser la única oportunidad de evitar otro encuentro tan cercano. La sala se abría a la izquierda, y Chris dobló la esquina con rapidez, mientras cubría toda la zona, recubierta de madera, con su vereta. Una columna de apoyo obstaculizaba ligeramente su línea de visión, pero pudo discernir claramente la espalda de un hombre justo detrás de ella. Sus hombros, caídos y sus ropas manchadas y andrajosas, indicaban que era otra de aquellas criaturas. Chris se dirigió ligeramente hacia la derecha para poder disparar con mayor precisión. El zombi estaba a unos 13 o 14 metros de él, pero no quería desperdiciar sus últimos proyectiles. La criatura comenzó a girar arrastrando los pies cuando oyó el ruido de las botas de Chris sobre el duro suelo de madera.
se movía con tal lentitud que Chris dudó, al ver el modo en que avanzaba. Este parecía haber sido sumergido en una delgada capa de baba. La débil luz se reflejaba en su brillante piel mientras se balanceaba torpemente hacia Chris. El ser levantó lentamente los brazos mientras su cabeza sin pelo colgaba de su mecido cuello sobre uno de sus hombros. Avanzó en silencio, con el único sonido de arrastrar sus pies. Chris retrocedió un paso hacia la izquierda, y el zombi cambió la dirección de su marcha, girando hacia él ansiosamente, acortando la distancia que lo separaba con su lento andar. Y fácil de dejar atrás a la carrera. Tenía que ahorrar munición por si llegaba a darse el caso de que quedara acorralado. Vio unas escaleras al final de la estancia, y Chris respiró profundamente, preparándose para echar a correr. Dio otro paso atrás para disponer de espacio suficiente. Oyó un suave quejido a su espalda. Una nueva oleada de hedor rancio invadió su olfato. Se giró, aunque sabía que encontraría aún antes de verlo. El zombi estaba a pocos metros de él y se aproximaba lentamente, mientras trozos de sus podridas entrañas salían por su destrozado abdomen. No lo había matado. No había esperado lo suficiente para asegurarse, y su estupidez estaba a punto de costarle la vida. ¡Oh, mierda! Chris salió corriendo por el pasillo y esquivó a ambos mientras se maldecía a sí mismo por su torpeza. Pasó al lado de la gruesa columna y casi había llegado a las escaleras cuando se detuvo en seco al darse cuenta de lo que le esperaba en su extremo superior. Solo captó fugazmente a la descarnada criatura antes de darse la vuelta para hacerles frente a los atacantes que se tambaleaban hambrientos en su dirección. Un suspiro gorgoteante y el arrastrar de unos pasos procedentes de las sombras bajo la escalera le indicaron la presencia de otro zombi. Estaba atrapado. No podría matarlos a todos de ninguna manera. ¡Una puerta! Estaba a un lado de las escaleras. Su madera oscura se confundía tanto con las sombras que era difícil verla. Chris corrió hacia ella y agarró el pomo, rezando para que estuviera abierta mientras las criaturas cerraban el círculo alrededor de él. Si estaba cerrada con llave, era hombre muerto. Rebecca Chambers jamás había tenido tanto miedo en sus 18 años. Había oído durante lo que le parecía una eternidad los suaves ruidos de carnes putrefactas rozándose con la madera de la puerta, todo ello mientras intentaba desesperadamente idear un plan para escapar, y su miedo crecía y crecía. La puerta no tenía cerradura, y había perdido su pistola en la aterrorizada carrera que los había llevado hasta la casa. En la pequeña habitación de almacenaje, aunque bien provista de materiales químicos y montones de papeles, no había encontrado otra cosa para defenderse que un bote de repelente para insectos medio vacío. Sostenía aquel objeto con fuerza en la mano, apostada detrás de la puerta de la pequeña habitación. Si los monstruos descubrían finalmente cómo utilizar el pomo de la puerta, había decidido rociarle las caras con el insecticida y luego echar a correr. Quizá comiencen a reírse con tanta fuerza que tendré una oportunidad de escapar. Repelente para bichos. ¡Qué gran arma! Había oído ruidos que le parecieron disparos en algún lugar cercano, pero no se habían repetido. Tenía la esperanza de que fuera uno de los miembros de su equipo, pero a medida que los segundos pasaban, perdió aquella esperanza. Comenzó a pensar seriamente que era la única superviviente justo cuando la puerta se abrió de golpe y una figura buqueante entró en la habitación. Rebecca no dudó ni por un instante. Dio un paso adelante y apretó el botón del aparato, lanzando una nube de rocío químico contra el rostro del supuesto atacante al mismo tiempo que se preparaba para echar a correr y... ¡Ah! La figura gritó y retrocedió de un salto hacia la puerta, cerrándola de golpe. Se cubrió los ojos y empezó a toser. No era un monstruo. Acababa de dejar fuera de combate a uno de los miembros del equipo Alpha. ¡Oh, no! Rebecca se puso inmediatamente a rebuscar en su equipo médico de emergencia, y su inmensa sensación de alivio por ver a otro miembro de los Stars pugnaba con la enorme vergüenza que sentía en aquel instante. Manoteó en busca de un trapo limpio y una pequeña botella rociadora de agua mientras se acercaba a él.
Mantén los ojos cerrados. No te los frotes con las manos. El alfa dejó caer las manos, y Rebecca pudo verle el rostro enrojecido. Lo reconoció instantáneamente. Era Chris Redfield. No solo el tipo más atractivo del equipo de los Stars, sino además su superior. Sintió cómo se le enrojecía la cara y por un momento se alegró de que no pudiera verla. Bien hecho, Rebecca. Así se hace para lograr dar la mejor impresión posible en tu primera misión. Pierdes tu pistola, te pierdes, y para colmo dejas ciego a un compañero. Lo condujo hasta un pequeño catre que había en una esquina de la habitación y lo hizo sentarse, dejándose llevar por el entrenamiento que había recibido. Echa la cabeza hacia atrás. Esto te va a escocer un poquito, pero solo es agua, ¿de acuerdo? Le aplicó el trapo húmedo en los ojos, muy aliviada de no haberle rociado la cara con algo peor. ¿Qué era eso que me echaste?, preguntó Chris mientras parpadeaba rápidamente. Las lágrimas y el agua corrían por su cara, pero no parecía haber sufrido nada grave en la vista. Insecticida. Han arrancado la etiqueta, pero probablemente su principal compuesto activo es permefrina, un irritante, pero el efecto no debería durar demasiado. Perdí mi pistola, y cuando entraste pensé que eras uno de esos monstruos, aunque si todavía no se han imaginado cómo funciona un pomo de puerta, supongo que probablemente no. Se dio cuenta de que estaba balbuceando y hablando de forma incontrolada, de modo que se calló inmediatamente y terminó de remojar los ojos antes de dar un paso atrás. Chris se enjugó la cara y la miró con unos ojos inyectados en sangre. Rebecca Chambers, ¿verdad? Ella sintió cabizbaja. Sí, mira, lo siento mucho. No te preocupes, interrumpió él, y le sonrió. La verdad es que como arma no está nada mal. Se puso en pie y echó un vistazo alrededor. Frunció el entrecejo al ver mejor la pequeña habitación. Tampoco es que hubiera mucho que ver. Un baúl abierto lleno de papeles, una estantería repleta de botellas con productos químicos pero sin etiqueta de ninguna clase, un pequeño camastro y una mesilla de escritorio. Estaba claro que Rebecca lo había registrado en busca de un arma contra aquellas criaturas. ¿Qué ha pasado con el resto de tu equipo?, le preguntó. Rebecca meneó la cabeza. No lo sé. Algo le ocurrió al helicóptero y tuvimos que posarnos. Nos atacaron unos animales, una especie de perros, y Enrico nos dijo que corriéramos para ponernos a cubierto. Se encogió de hombros y de repente se sintió como si tuviera 12 años. Yo di vueltas por el bosque y acabé delante de la puerta principal de este sitio. Creo que otro de los de mi equipo le echó abajo, porque estaba abierta cuando llegué a ella. Bajó la voz hasta callarse, y apartó los ojos de la intensa mirada de Chris. De todas maneras, el resto era probablemente bastante obvio. Había perdido su arma, se había perdido, y había acabado en aquel lugar. En resumen, una actuación bastante penosa. Dijo él en voz baja. No podías haber hecho nada más. Enrico te ordenó echar a correr, y tú echaste a correr. Te limitaste a obedecer sus órdenes. Esas criaturas de ahí eran... los zombies. Están por todos lados. Yo también me he perdido, y los demás miembros del equipo Alfa pueden estar en cualquier lugar. Hazme caso, si has logrado llegar sana y salva hasta aquí. Uno de los monstruos del exterior lanzó un aullido grave y lastimero, y Chris dejó de hablar inmediatamente, y su rostro adquirió una expresión grave. Rebecca se estremeció. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar a los demás y a intentar descubrir una manera de salir de aquí. Lanzó un suspiro mientras miraba la pistola. El caso es que tú no tienes arma, y yo casi no tengo munición. Rebecca abrió los ojos de alegría y metió la mano en un bolsillo de su pantalón de combate. Sacó 2 cargadores completos y se los entregó, encantada de poder hacer algo útil por él. Ah, también he encontrado esto en la mesa. Sacó de su bolsillo una llave plateada con el grabado de una espada. No sabía qué puerta abriría, pero pensé que podía ser útil. Chris se quedó mirando pensativamente la llave y luego se la metió en uno de sus propios bolsillos. Se acercó hasta el baúl abierto y miró los montones de papeles. Se agachó para empezar a rebuscar entre ellos y frunció el entrecejo.
Tú estudiaste bioquímica, ¿verdad? ¿Le has echado un vistazo a todo esto? Rebeca se acercó hasta él. Apenas. He estado muy ocupada vigilando la puerta. Él levantó el brazo y le entregó una de las hojas de papel. Rebeca la leyó rápidamente. Era una lista de neurotransmisores acompañada de unos indicadores de nivel. Química cerebral, dijo ella en voz alta, pero estas cifras deben estar equivocadas. La serotonina y la noradrenalina son demasiado bajas. Y fíjate en esto, la dopamina está fuera de la tabla. Este tipo es un perturbado de los grandes, advirtió la incrédula mirada en la cara de Chris y se limitó a esbozar una sonrisa. Era una licenciada universitaria de 18 años, así que estaba acostumbrada a miradas como aquella. Los Stars la habían reclutado inmediatamente después de la graduación y le habían prometido un equipo de investigadores y un laboratorio propio para estudiar biología molecular, su auténtica pasión. Bueno, eso suponiendo que superase el entrenamiento básico y adquiriera un poco de experiencia de campo. Nadie más había mostrado interés en contratar a una chica como ella. Oyó el sonido del choque de un cuerpo contra la puerta. Su sonrisa desapareció. Desde luego, estaba adquiriendo experiencia. Chris sacó de nuevo la llave con la espada grabada y miró fijamente a Rebeca. He pasado por delante de una puerta que tenía grabada una espada en su cerradura, justo encima del agujero de una llave. Voy a comprobar si esta llave la abre y a ver si lleva hasta la sala principal de entrada. Quiero que te quedes aquí y que leas todos estos informes. Quizás encuentres algo de utilidad. La inquietud que sintió al oírlo debió de reflejarse en su cara, porque él bajó la voz y sonrió ligeramente para darle ánimos. Tengo mucha munición, gracias a ti, y no tardaré en volver. Ella asintió mientras se esforzaba por relajarse. Estaba atemorizada, pero mostrarle el miedo que sentía no iba a ayudar en nada a Chris. Probablemente también él estaba bastante atemorizado. Se dirigió hacia la puerta mientras seguía hablando. La policía de Raccoon City llegará en cualquier momento, así que, si no vuelvo, quédate aquí esperando. Alzó su arma con una mano y con la otra agarró el pomo de la puerta. Prepárate. En cuanto salga de aquí, coloca el baúl delante de la puerta. Te daré un grito en cuanto vuelva. Rebeca volvió a sentir, y Chris abrió la puerta tras lanzarle una última y rápida sonrisa. Antes de salir, miró a ambos lados, y Rebeca cerró la puerta pegando la cabeza a ella. Se quedó escuchando unos instantes. Durante unos cuantos segundos no oyó nada, y después sintió una descarga de 5 o 6 disparos. Luego quedó todo en silencio de nuevo. Tardó unos cuantos minutos en mover finalmente el baúl para bloquear la puerta. Lo apoyó en la parte de las bisagras, para poder quitarlo de en medio con facilidad. Se arrodilló delante de él mientras intentaba aclarar sus pensamientos. Comenzó a revisar los papeles, procurando no sentirse tan joven e insegura como se sentía en aquel momento. Suspiró. Finalmente, sacó un fajo de hojas y empezó a leer.